Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga abundantemente. Es un privilegio volver a estar juntos en este tiempo de estudio bíblico. Que Dios nuestro Padre, por medio de su Santo Espíritu, nos dirija realmente a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y continuamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Amado Dios, gracias, amado Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y confiados en la dirección de tu Santo Espíritu, y en obediencia a lo que tú nos has enseñado en las Sagradas Escrituras, nos acercamos a ti, Dios, y estamos delante de ti para seguir siendo edificados. Gracias por este proceso que lleva en nuestra vida. Y gracias, Dios, por querer realmente llevarnos a la madurez, llevarnos a la estatura, a la plenitud de tu Hijo amado. Gracias porque realmente, Señor, es tu propósito y lo cumplirás. Llevarnos al carácter, llevarnos a la estatura, llevarnos, Dios, a la santidad de tu Hijo. Y gracias porque ya somos uno en Él, pero un día seremos perfectos, tal como Él es. Y nos alegramos de que ese día será pronto. Padre, pedimos tu bendición para estudiar las Escrituras, para entrar en el texto y por el Espíritu tuyo, Señor, poder ser iluminados, poder entender y poder disfrutar la gracia, Dios, de aprender exactamente lo que tú quieres que nosotros conozcamos y poner en práctica, Dios, todo aquello que tú quieres que nosotros practiquemos. Padre, en el nombre de tu Hijo, ruego tu bendición para cada uno de los que escuchan. Y te ruego que el que escuche, el que ponga en práctica, Dios, sea bendecido en gran manera. Como tú lo dijiste, Dios, que sea un hombre sabio quien escuche y pueda obedecer y edifique su vida sobre la roca, edifique su vida sobre Cristo. Sé propicio a mi vida y llena mi boca, Dios, con tu espíritu, llena mi boca con tus palabras y llena nuestros corazones, Dios, para seguir este proceso maravilloso que tú iniciaste. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, y continuamos hoy. En el versículo 17, Pablo sigue trabajando el carácter de Timoteo, su vida personal, y le está básicamente enseñando todo aquello que él debe hacer para ser un buen ministro de nuestro Señor Jesucristo, lo que debe ser para enseñar, vivir y realmente ser un instrumento de la sana doctrina. Damos gracias a Dios por entregarnos a la palabra y entregar la palabra en nuestras manos. Doy gracias a Dios por estar en un país donde podemos tener las escrituras, donde podemos leerla, donde podemos compartirla y de alguna manera tenemos libertad para poder andar en ella. Así que vamos al versículo 17 y ahora vamos a mirar esta orden que el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo da a Timoteo de honrar a los presbíteros, a los ancianos líderes en la iglesia. Y básicamente vamos a trabajar esa parte de cómo Timoteo debía tratar a aquellos que estaban al frente en las cosas espirituales, a los pastores, a los ancianos. Y es una enseñanza que realmente toda la iglesia debe aprender, de cómo tratar a los pastores, de cómo tratar a aquellos que Dios ha puesto al frente en la vigilancia espiritual de la congregación. Vamos a leer versículo 17 hasta el versículo 20. Dice la escritura: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. En este texto hay varias cosas que Dios nos va a permitir mirar. La primera de ellas es que se debe realmente honrar a aquellos que están al frente. Dios ha puesto los pastores, los ancianos, aquellas personas a quienes Él ha llamado para cuidar el rebaño. Porque realmente, como hemos visto antes, los ancianos son aquellos que vigilamos básicamente sobre el rebaño, que velamos por el rebaño y que debemos cuidar el rebaño y hemos sido llamados realmente para perfeccionar a todos los santos, para la obra del ministerio, para la edificación los unos a los otros. Y Pablo le escribe realmente por el Espíritu de Timoteo diciéndole que estas personas, estos hombres que están al frente,
cuidando el rebaño, deben gobernar bien. Esta parte, gobernar, no tiene que ver con el hecho de ejercer autoridad, porque la autoridad de la iglesia es Cristo. Tiene que ver con el hecho realmente de administrar bien la grey del Señor. Como, ah, vamos, por favor, a la primera carta de Pedro, un momentico. En el capítulo 5, como Pedro básicamente nos lo escribe en el capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos, a los presbíteros, a los pastores que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es interesante que en este texto de Primera de Pedro, nos dice estas palabras. Porque esto es lo que significa realmente gobernar. Dice, apacentar la grey de Dios. Esto es lo que significa realmente gobernar allí. No es ejercer gobierno, no es ejercer dominio, no. Es realmente pastorear, apacentar, cuidar el rebaño de la manera que Cristo lo hizo, de la manera que Él nos enseñó y de la manera que Él nos manda. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, cuidando de ella voluntariamente, no por ganancia deshonesta, cuidando de ella con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío, porque hay un solo Señor en la iglesia y ese es Cristo. Nosotros los siervos de Él no somos señores, somos siervos del Señor, que cuidamos el rebaño con autoridad delegada por parte de Cristo para perfeccionar, para corregir, para exhortar, para amonestar. Por eso dicen, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, porque cuidamos el rebaño del Señor, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el Señor, el príncipe de los pastores, vosotros, los que Dios nos ha dado el privilegio de cuidar el rebaño, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por eso cuando dice el texto en el versículo 17, los ancianos que gobiernen bien, porque tristemente hay ancianos que gobiernan mal. Y la idea es que todos realmente hagamos la tarea exactamente como el Señor la hizo, como el Señor nos enseñó, como el Señor lo manda. De esa manera, porque somos ayudantes de Él y como se escribe también en las Escrituras, sed imitadores de Dios como hijos amados, es el hecho de hacer las cosas exactamente como Jesús las enseñó a hacer. Entonces, los que gobiernan bien, los que desempeñan bien su oficio, porque realmente aquellos que Dios ha puesto al frente de todo, especialmente los administradores, los que velan por el cuidado de todo, dice que debemos mirar quiénes desempeñan bien el oficio que Dios nos ha otorgado, porque cada uno de nosotros tiene su función en el cuerpo, tiene su oficio en el cuerpo, y el oficio del anciano es supervisar, es velar, estar al frente velando para que todo el rebaño marche como realmente debe marchar. Por eso en el texto especifica mayormente quiénes. De los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, está poniendo de alguna manera como prioridad. Hay diferentes clases de ancianos. Están los ancianos administradores, están los ancianos que predican, los ancianos que enseñan. Y dice en este texto que realmente hay que honrar a todos, en especial a los que se dedican a la predicación y la enseñanza, básicamente porque son los dos ministerios fundamentales y de la congregación. Tristemente muchas congregaciones tienen otros ministerios como más importantes, pero el ministerio más importante en la congregación, los dones más importantes, los que están en prioridad, los que están adelante de todos, son los dones de predicar y enseñar, los dones que edifican. De hecho, cuando la palabra de Dios, en la primera carta a los Corintios, vamos un momentico allí, cuando se habla de las funciones del cuerpo, en 1 Corintios capítulo 12, cuando se habla del cuerpo, de hecho, en el capítulo 12, versículo 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Escuche, mire ese orden, los tres primeros. Los tres primeros tienen que ver con el fundamento, con aquellos que realmente edifican la congregación y son los ministerios que deben estar realmente al frente. En este caso, dice la Biblia, primeramente apóstoles y luego profetas. En este caso es la palabra de Dios.
La palabra de Dios debe ser el fundamento de toda congregación. Y enseguida los maestros, los que enseñan exactamente la doctrina, los profetas, los apóstoles. Recuerde que la doctrina, los profetas, los apóstoles es el fundamento de la iglesia cuya piedra angular es Cristo. Pero de ahí en adelante en ese orden siguen los maestros, aquellos que Dios pone exactamente para que la iglesia sea edificada sobre ese fundamento. Y vuelve en el versículo 29 a hacer preguntas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. Vuelve a conservar el mismo orden de prioridad. Y es necesario que realmente nosotros entendamos esto. Pablo dice realmente que en la iglesia realmente todos deben hablar en un idioma que todos entiendan. Hay muchos dones operativos en la iglesia, pero los que realmente deben estar al frente son los dones de edificación. Y por eso en este texto está dando prioridad a los ancianos que se dedican o que Dios realmente los llamó para trabajar en la predicación y en la enseñanza. La diferencia entre la predicación y la enseñanza es que la predicación básicamente es una exposición pública general para que todo mundo oiga los principios bíblicos. Pero el ministerio de enseñar tiene que ver con aquel que realmente puede de manera personal, tomar esos mismos principios que tiene la predicación y aplicarlos, enseñarlos y llevarlos a la práctica, ponerlos en la mente del otro de manera ordenada. Por eso el uno de alguna manera es maestro de masas, el otro es maestro de manera personal, es un discipulador de manera personal. Recuerda que Jesús básicamente él predicaba a las multitudes, pero se alejaba para enseñar a sus discípulos. Y de alguna manera muchas veces lo hacía de manera personal, porque la gente tenía acceso a él a hacerle preguntas específicas. Y él enseñaba de manera específica a muchos como maestro. Y los discípulos los llamaban maestro, los llamaban rabí, realmente porque les explicaba, les desmenuzaba las cosas de tal manera que ellos la entendiesen. Por eso en este texto dice que hay que honrar realmente a aquellos que se dedican en especial al trabajo de predicar, de regar, básicamente de tirar la semilla y aquellos que se dedican de plantarla una a una en el terreno para que realmente crezca. Y a estos realmente dice la Biblia que hay que honrar. Y la palabra honrar es, en este caso dice otra vez que sean tenidos por dignos de doble honor. Sean tenidos por dignos de doble honor. Y en especial por lo que dice la Escritura. En el versículo 18 es muy claro cuando dice, pues la Escritura dice, ¿qué dice? No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto básicamente son textos del Antiguo Testamento y vamos a mirar algunos textos de eso. Vamos al libro de Números, capítulo 18, por favor. Allí en el Antiguo Testamento está Levíticos, luego está Números, y vamos allí al capítulo 18, versículos 20 hasta el 22. No sé cuántos de ustedes han visto básicamente arar con bueyes. Los que hemos visto y hemos practicado el arar con bueyes, es interesante que el buey mientras que va tirando el arado para levantar, para poder de alguna manera ablandar la tierra y poder sembrar, el buey puede ir comiendo pasto porque él va adelante y el pasto está adelante, básicamente. El arado va atrás y el arado sí va revolcando la tierra, va destruyendo el pasto, va destruyendo todo. Pero él va adelante y puede bajar, masticar pasto y mientras que tira el arado, él puede ir comiendo. Y esto es básicamente a lo que se refiere este texto de Números capítulo 18, 20 al 21. Y es que mientras que los siervos de Dios trabajan, ellos deben comer. Y la iglesia debe suplir realmente ese alimento para los pastores, para los ancianos, porque realmente el que trabaja en la grey debe comer de la grey. Y dice número 18, versículo 20. Y dijo Jehová a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Dice el Señor a Aarón, yo soy tu parte y yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Y es interesante ese texto cuando de número 18, cuando realmente Dios le ordena a los siervos de él, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, a la descendencia de Aarón, de alguna manera de que ellos tenían que estar ocupados completamente en el trabajo ministerial, en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. En el caso de nosotros debemos estar realmente cuidando cuidando el rebaño como tal. Dios no nos puso a los ancianos a cuidar cosas, nos puso a cuidar realmente las ovejas. Muchos pastores se dedican a cuidar templos, a cuidar muchas cosas. Ahora, tenemos que velar por el cuidado de todo ello, pero para eso están los diáconos, para eso están los diáconos como Pablo le enseñó bien a Timoteo. Los diáconos son los que se encargan básicamente de todas las cosas administrativas, de todos los enseres y de todas las cosas que pertenecen al rebaño. Pero los pastores y los ancianos nos encargamos de cuidar el rebaño, de velar por el rebaño, de mirar que el rebaño realmente sea alimentado, que el rebaño no le falte ninguna de las cosas que son necesarias realmente para su edificación. Por eso les dice muy clarito en el versículo 20, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Porque Dios no quiere que ninguno de sus siervos se dediquen a cuidar cosas. Es triste ver una gran cantidad de pastores trabajando, como dicen, en lo secular, cuando realmente deben estar ocupados netamente en el rebaño y el rebaño proveer para ellos aquello que ellos necesitan. Por eso el texto dice, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Nosotros los siervos de Dios tenemos que confiar plenamente que Dios es capaz de sostenernos. Ahora, tenemos que renunciar a muchos lujos, tenemos que renunciar a muchas cosas que posiblemente los otros tengan. Muchos tendrán casas, tendrán carros, tendrán campos, tendrán fincas. Nosotros tenemos un rebaño para cuidar. Y la verdad es que lo que Dios ha reservado para nosotros en el reino de los cielos es mucho, mucho más grande que lo que cualquiera pueda tener en esta tierra. Algunos tendrán casas, carros, fincas, pero nosotros tenemos la mejor heredad y es nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho tendremos nuestra recompensa como el Señor le dijo a los discípulos, no hay uno que haya dejado todo por causa de mí y no haya recibido 100 veces más. Y como final, la vida eterna. Por eso en el versículo 20, en el versículo 21 de este mismo texto, el Señor les dice aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, porque realmente la idea es que el pueblo ofrende, el pueblo dé en abundancia para suplir las necesidades de aquel que Dios ha puesto al frente, del pastor, de los ancianos. Y qué bueno que una iglesia tenga no solamente un solo anciano, sino varios, y todos realmente trabajen de tiempo completo en el cuidado de la congregación y la iglesia los sostenga, las ovejas los sostengan. Y por eso en el texto dice, he aquí yo he dado los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y nosotros servimos en el ministerio de cuidar las ovejas. Y en el versículo 23 dice, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. Y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo, perdón, estoy leyendo así, 23 y 24 del capítulo 18. Y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Es interesante que en el Antiguo Testamento, tanto los ancianos como los diáconos, digamos así, porque los ancianos en cierta manera eran los sacerdotes y los diáconos eran los levitas, todos ellos eran sostenidos por el pueblo. Qué bonito sería en las congregaciones tener recursos para sostener a todos los que trabajan en la grey. Para todos aquellos que ministran, para todos aquellos que Dios nos ha llamado para cuidar el rebaño y cuidar las cosas del rebaño. Bíblicamente realmente deben ser sostenidos por el mismo rebaño, por el mismo rebaño. Y en el libro de Deuteronomio, vamos a leer el libro de Deuteronomios, capítulo 25, versículo 4. Deuteronomios capítulo 25, versículo 4. Dice la escritura, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y recuerde que aquí básicamente se habla de trillar, es básicamente cuando ellos desgranaban, usaban bueyes para trabajar o pisar básicamente los granos.
Aquí en nuestros tiempos he visto carros que a veces el grano lo pisan con carros, pasan los carros por encima de las cáscaras o de las vainas del grano, del frijol, de muchas cosas, aunque se parte mucho el grano, pero usan carros, usaban varas. Allí usaban bueyes para trillar el trigo, para trillar o desgranar el grano. Y el Señor les dice, deben permitir que los animales coman de lo mismo en lo que ellos están trabajando. Por eso es maravilloso mirar este texto cuando dice a Timoteo, por favor, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y este término doble honor básicamente es doble paga, doble paga. Y hay que entender esto. Bíblicamente, el siervo de Dios no debe tener un sueldo. Debe ser suplido en todas sus necesidades. Porque a veces le dan un sueldo al pastor y arréglesela como pueda. No. Lo que Dios enseña básicamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis es que las ovejas básicamente sostienen a su pastor en todas sus necesidades. Las ovejas proveen para la casa del pastor, para los recibos del pastor, para el alimento del pastor, para las necesidades del pastor. Y lo que la iglesia debe aprender es a cuidar realmente al pastor y toda su familia en todas sus necesidades, pero los pastores tenemos que aprender a vivir también de manera sana y de manera no esclavizante para las ovejas. A veces mi corazón lucha mucho con aquellos pastores que arriendan lugares costosísimos cuando las ovejas no tienen cómo pagar. Si las ovejas tienen cómo pagar, pues entre todos, pero no debería ser el pastor solo, sino toda la congregación la que asuma el compromiso. Pero hay pastores que meten en deudas a las ovejas y esclavizan las ovejas a pagar deudas, intereses y cosas así. Y el ejemplo que tenemos en Cristo es completamente distinto porque Él no esclavizó las ovejas, sino que las hizo libres. Él no las endeudó, sino que pagó la deuda de ellas. Él las hizo libres y las mantiene libres para que ellas no sean esclavas de ninguna cosa. Ahora, en los tiempos en que vivimos hay que pagar arriendos y hay muchas cosas, pero dentro del marco de lo que realmente tiene el rebaño. Si hay poca lana, no te vas a meter en muchas deudas. Si hay mucha lana, tampoco vas a desperdiciar. Hay que vivir dentro de la buena administración, porque realmente la Biblia habla de aquellos ancianos que deben ocuparse en la buena administración para que realmente haya abundancia o haya más bien para todos. Entonces, no pondrás bozal al buey que trilla, porque los que trabajan en el rebaño deben alimentarse del producto de su trabajo. Y el obrero es digno de su salario. En Mateo capítulo 10, vamos un momentico a Mateo capítulo 10, versículo 10. Mateo capítulo 10, versículo 10. Allí el Señor envía a los discípulos a cumplir la gran comisión. Y en el versículo 10 dice, bueno, les está diciendo que no lleven algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, no os preveáis de oro, no os proveáis de plata ni cobre en vuestro cinto. O sea, vayan de alguna manera sin cosas que los codicien o los puedan robar o matar, porque realmente en esos caminos era peligroso. Y había muchos ladrones, y si ellos llevaban alguna cosa, hasta por cualquier cosita que lo llevaran, los mataban, aunque hoy en día lo matan a uno porque tiene y porque no tiene. Pero dice, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. O sea, ¿para qué cargan comida si yo voy a hacer que se les dé comida donde quiera que ustedes vayan? ¿Por qué? Porque el ministerio es recompensado. Y es hermoso mirar realmente que cuando uno va a visitar las ovejas proveen para el pastor. A veces uno llega demasiado lleno y por eso los pastores a veces tenemos abundancia de estómago, porque a veces las ovejas proveen mucho alimento para el pastor. Y el texto es claro realmente en esta parte cuando nos dice que no deben poner bozal al buey que trilla, porque si el buey está trillando, si el buey está arando, si el buey está trabajando, come de la misma comida que hay donde trabaja.
Y es interesante esto porque los pastores debemos confiar realmente, pero también debemos trabajar porque hay muchos que realmente solamente se la pasan en la oficina y en la oficina por lo general no hay alimento para el pastor excepto la palabra de Dios, que es excelente alimento y el mejor, pero el alimento físico realmente se da cuando uno está con las ovejas, porque el alimento está en la casa de las ovejas, está en el lugar donde las ovejas están y Dios obra en las ovejas para que las ovejas sean generosas con el pastor que las cuida, que está con ellas, que las atiende, que las vigila, que realmente las cuida de parte de Dios. Hay pastores que definitivamente solamente son maestros, no son pastores, son maestros y pasan de la oficina al púlpito y del púlpito a la oficina. De alguna manera van a pasar necesidades. Pero aquellos que realmente están con las ovejas, como Cristo, porque me encanta realmente el ministerio de Cristo, que es un ministerio netamente relacional con las ovejas. El púlpito de Jesús era en cualquier lugar donde estaban las ovejas. Y era maravilloso ver a Jesús con las ovejas, comiendo con ellas, caminando con ellas, bebiendo agua con ellas, durmiendo con ellas, vigilando realmente sus ovejas, estando en el diario vivir de las ovejas y había alimento. El pueblo proveía realmente para el sustento de Jesús y sus discípulos. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, vamos allí. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, hoy en día tenemos muchos pastores que se están volviendo más bien profesionales y no realmente pastores. Porque el profesional es aquel que hace actividades, pero el pastor es uno que está con las ovejas. El pastor no tiene vacaciones porque él debe estar con las ovejas. De hecho, él debe llevar coca para donde están las ovejas, porque las ovejas por lo general están en los potreros, están en los campos, están en las montañas, comiendo y buscando su pasto. Allí deben estar, y el pastor juntamente con ellas. Pero nosotros, en nuestro entorno pastoral, las ovejas están en casa, las ovejas están en sus empresas, las ovejas están en sus labores, y allí es donde nosotros debemos estar si realmente queremos ser sostenidos de la manera correcta. Y en 1 Corintios capítulo 9, del versículo 3 en adelante, Pablo defendiendo su ministerio, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho nosotros los apóstoles, dice él, de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros también una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero en el versículo dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hermano, qué maravilloso realmente es mirar cómo el Señor ha dejado todas las cosas bien ordenadas, pero la iglesia debe aprender. Timoteo debía aprender para enseñarle a la iglesia. Miren, hermanos, ningún pastor debería ocuparse de asuntos externos al rebaño. A veces hay personas que me preguntan, pastor, ¿usted en qué trabaja? Cuidando el rebaño. ¿Qué más hace? Cuidar el rebaño. No hace nada más. Suficiente trabajo. Una sola oveja amerita el tiempo completo del pastor. Una sola oveja amerita el tiempo completo del pastor. Como un solo hijo amerita la presencia continua de su madre en casa. Como un solo empleado amerita la presencia de su patrón, guiándole, cuidando para que trabaje bien.
Satanás ha logrado realmente destruir, desarmar muchas cosas en el permiso eterno y soberano de Dios, claro está. Pero nosotros estamos haciéndole caso a Satanás en lugar de irnos a los principios bíblicos y realmente vivir en los principios bíblicos. Pablo le dice a Timoteo que él debe realmente velar para que los ancianos gobiernen bien. De hecho, debe enseñarles a gobernar bien. Por eso, todo lo que hemos visto en el capítulo 3, sus cualidades, sus labores y todo aquello que le está ordenando a Timoteo, son las órdenes o lo que se le debe enseñar a toda persona que sirve en la iglesia, a todo pastor, a todo anciano. Pero la iglesia debe aprender a cuidar a sus pastores, debe aprender a cuidar a su liderazgo, a sus ancianos. De hecho, en el libro de Gálatas es muy claro. Vamos a leer un momentico en el libro de Gálatas. Después de Corintios está Gálatas y en el último capítulo de Gálatas, que es el capítulo 6, vamos allí un momentico. En el versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, escuche, el que es enseñado en la palabra, esto es el discípulo, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. A veces los hermanos, no es una queja, pero es la realidad. A veces los ancianos lo único que traen al pastor son sus problemas, sus lágrimas y sus quejas. Lo único. Pero cuando Dios le da abundancia de provisión, a veces la dejan perder en la nevera o a veces la regalan a cualquiera que pide en la calle o la comparten con cualquier otro menos con su pastor. Y el texto es claro cuando dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, de toda cosa buena, de toda buena bendición, haga partícipe aquel que lo enseña, aquel que lo instruye. Es interesante ver en las escrituras cómo el apóstol Pablo y Juan y todos ordenaban a las iglesias que recibieran hospitalariamente a los siervos de Dios, que los sostuvieran y que cuando salieran de la casa le dieran provisión para el camino, para que ellos pudieran seguir el camino y hacer la tarea del Señor. Y por eso este texto es muy claro, el que es enseñado en la palabra, el que es enseñado en la palabra. Y de hecho, yo le he dicho a muchos hermanos de la congregación, qué bueno que cada uno como padre aprendiera de vez en cuando o de manera seguida enviar un presente, una empanadita, un pastelito, cualquier cosita a los profesores que enseñan a sus niños en sus colegios. A veces los niños, los profesores aguantan los niños allí en el colegio tanto tiempo y a veces lo único que reciben de los padres son insultos, regaños y quejas. Pero qué bueno, un buen presente para el profesor, un buen presente para la profesora y que los muchachos aprendan. Como dice el capítulo 6 de Gálatas, aprendan a recompensar a aquellos que les enseñan. Porque hay muchos muchachos, muchos hijos aún de creyentes que son irrespetuosos con sus profesores, irrespetuosos con la autoridad, cuando realmente la autoridad hay que respetarla y hay que bendecirla. Hay que bendecirla. Y por eso en el versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Hoy en día hay muchas congregaciones que están quedando sin pastor. Y una de las razones por las que están quedando sin pastor es porque son congregaciones tacañas, mezquinas con sus pastores. Pablo se está quejando y dice, bueno, ¿y no tenemos nosotros derecho también de tener sustento como todos los demás? ¿No tenemos nosotros derecho de tener un hogar, una esposa también como todos los demás? Recuerde que Pablo, y en el caso aquí parece que Bernabé, no tenían hogar, no tenían esposa. Y aparentemente como que, no, el pastor que trabaje si quiere comer. El trabajo del pastor es cuidar el rebaño. Y para que el pastor coma el rebaño debe proveer para él. Eso es lo que la Biblia enseña desde Génesis a Apocalipsis. Por eso los sacerdotes y los levitas se ocupaban netamente de los asuntos del tabernáculo, que eran muchos asuntos, y se dedicaban del cuidado espiritual del pueblo. Y por eso Israel fracasó muchas veces porque los pastores se dedicaron a otras cosas, se dedicaron a los negocios, se dedicaron realmente a cosas materiales y se olvidaron de la parte espiritual. Y terminaron destruyendo el rebaño. El pastor que se ocupa en otros asuntos y no del rebaño, descuida el rebaño y al final ni rebaño ni nada tiene. Y Dios puede quitarle completamente el rebaño a un pastor sencillamente porque no cuida el rebaño. Y hoy en día muchos están ocupando de trabajos sociales, de actividades y muchas cosas y no del cuidado espiritual del rebaño. Nuestro trabajo es poder cortar pasto espiritual y dárselo a las ovejas.
estudiar las Escrituras, enseñar las Escrituras para que las ovejas realmente sean alimentadas por la palabra del Señor. Volvamos a Timoteo. Porque allí en el versículo 19 hay otra cosa que Timoteo debe hacer con los ancianos. Dice, contra un anciano, no admitas acusación si no hay dos o tres testigos. En las congregaciones se levantan demasiados rumores, demasiadas chismes, demasiadas acusaciones, señalizaciones hacia el liderazgo. Y hay gente en las congregaciones que realmente están dedicados realmente a murmurar, a señalar, a juzgar. Y básicamente se sientan a mirar errores y falencias de sus líderes y no a escuchar la palabra de Dios. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, contra un anciano, contra un pastor, no admita, no aceptes ninguna clase de acusación si realmente no hay testigos. Y deben ser testigos confiables, no testigos mentirosos. Deben ser gente que realmente sea creíble. Porque posiblemente en las iglesias, igual que en el caso de Jesús, aquellos que querían destruir a Jesús buscaron testigos falsos y lo acusaron con testimonios falsos y lo llevaron a la cruz con testimonios falsos. Y muchos pastores realmente son crucificados por su congregación, por las mentiras, por las suposiciones o sencillamente por los corazones dañados de aquellos antagonistas que están ahí, haciendo juicio y buscando sus propios intereses personales, buscando sus propias ganancias deshonestas. Porque hay ovejas que se creen dueñas del rebaño y el único dueño del rebaño es Cristo. Y a quien Dios puso al frente, no como dueño del rebaño, sino como el cuidador del rebaño, es al pastor. Y el que no fue llamado por pastor no debe ejercer autoridad sobre el rebaño. Lo único que debe hacer es su ministerio, lo que el Espíritu Santo haga a través de él. Pero el ministerio de guiar y de hecho de ejercer autoridad correcta sobre el rebaño es del pastor o de los pastores que Dios ha colocado. Por eso el texto dice, no admitas acusación contra ellos. No, a no ser que hayan dos, por mínimo dos o tres testigos. En Deuteronomios capítulo 19, versículo 15, vamos allí a leer, porque lo que Pablo de alguna manera está diciéndole a Timoteo está escrito en la ley. Deuteronomios capítulo 19, versículo 15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo o un solo testimonio. No, contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Un solo no vale. Por mínimo dos, por mínimo dos. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare ser falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacerle a su hermano y quitaréis el mal de medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En el ministerio nosotros hemos sufrido mucho las acusaciones de falsos testigos, de falsos hermanos. Y es triste ver que a veces las autoridades superiores defienden el antagonismo y sacrifican a los pastores. Es triste ver en cantidad de iglesias cómo los pastores y las familias pastorales son sacrificadas por el antagonismo de muchos hermanos o por hermanos antagonistas o, como dice el apóstol Pablo, por el testimonio de falsos hermanos. Y a veces los pastores son cambiados de congregación y los hermanos siguen ahí, listos para esperar el próximo pastor, y en lo que les gusta lo aplauden y en lo que no lo sacrifican. Pues Pablo le dice a Timoteo, qué pena, pero no quiero que se vea eso en la congregación, o Dios no quiere que se vea eso en la congregación. Por eso contra un anciano, contra un pastor, no admitirás acusación a no ser que hayan dos o tres testigos confiables, dos o tres testigos verdaderos. Porque los ancianos y el rebaño debemos cuidarnos unos a otros, y también hay falsos pastores. Y hay pastores inmaduros que dañan el rebaño. Y hay pastores que no aman el rebaño, que lo único que buscan es el salario para ellos. Y Dios corrige todas las cosas. Por eso está realmente enseñando a Timoteo cómo conducirse en
la iglesia y cómo realmente administrar bien el rebaño donde Dios nos puso. Por eso no admitirás acusación contra ellos, sino con 2 o 3 testigos, de lo contrario, no. Y en el versículo 20, hay algo más que debe hacer con este grupo de siervos de Dios, con los ancianos, con los pastores. Dice, a los que persisten en pecar, porque hay ancianos y pastores que persisten en pecar. Es triste ver una gran cantidad de pastores cayendo en inmoralidad, cayendo en robos, cayendo en muchas cosas. Y en estos tiempos de apostasía, son demasiados los que se están desviando a la falsa doctrina, enseñando doctrina de hombres, doctrina de demonios, enseñándole a la iglesia como si fuera palabra de Dios, y no lo es. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y ten cuidado del rebaño. De hecho, en el libro de Hechos, vamos un momentico allí cuando el apóstol Pablo por el Espíritu le habla a los ancianos que reunió allí en Éfeso de toda Asia Menor. Vamos allí a Hechos capítulo 20. Me encanta este texto porque allí es enfático el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo del apóstol Pablo, respecto al cuidado que nosotros debemos tener de la grey y el ministerio que Dios nos dio para cuidar la grey. En el versículo 26 en adelante de Hechos 20 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, es que, escuche, mirad por vosotros, primero por vosotros, por ellos mismos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, como cuidadores del rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, porque este es nuestro trabajo, apacentarla, llevarla a pastos frescos, a aguas tranquilas. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y los ancianos y pastores hemos sido colocados allí para que no les falte el alimento, no les falte el agua, no les falte la medicina a las ovejas. Y todo esto realmente se da a través de la predicación de la palabra. La predicación y el discipulado. La predicación y el discipulado básicamente son los 2 ministerios que alimentan, dan agua, dan medicina, dan consuelo, toda la provisión para las ovejas. Por eso dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, pastores que no son pastores, ancianos que no son ancianos, hermanos que no son hermanos, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hoy en día tenemos una gran división en las congregaciones por gente que no enseña la sana doctrina. Unos se están yendo porque realmente entienden que en sus congregaciones no están enseñando correctamente la palabra, pero otros se están yendo en pos de falsas doctrinas, en pos de falsos maestros, de habladores, de aduladores, y no de verdaderos ancianos, no de verdaderos pastores que cuidan el rebaño. Por eso el versículo 31 dice, por tanto, velad, ojo, echen ojo, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, porque ese es el trabajo pastoral, cuidado de noche y de día, disposición para las ovejas, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, yo os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque realmente las ovejas deben conocer a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros o para edificarlos sobre y daros herencia con todos los santificados. Los pastores, los ancianos, debemos ser gente que ame la iglesia y no que ame los recursos de la iglesia. Gracias a Dios por la generosidad de Dios a través de los hermanos, y gracias a Dios por la generosidad que muchos han logrado tener para el sustento. Y doy gracias a Dios porque Dios a mí y a mi familia nos ha sostenido por 26 años y la verdad no nos ha faltado nada de lo que realmente necesitamos, no. En muchas cosas tenemos abundancia y gracias a Dios por eso. En estos tiempos estamos orando al Señor es por tener un lugar para la congregación, un aprisco para el rebaño, un lugar más propicio y un lugar donde realmente podamos edificar, donde podamos realmente pastorear y cuidar las ovejas de la manera que es correcta. Pero el versículo 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido, ni carro, ni casa, ni nada de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar
que recibir. No es correcto que los pastores seamos los tesoreros, no es correcto que los pastores seamos los administradores. Hay que tener gente en la iglesia y orar a Dios por gente que administre. Nosotros cuidamos lo que la iglesia nos da para nuestro sustento, eso lo cuidamos. Como en Israel, los levitas y los sacerdotes administraban lo que el pueblo les daba para el sustento. Pero debemos tener gente y Dios levanta gente para que cuide las cosas materiales. Eso no debe cuidar el pastor. El pastor debe vigilar para que todo eso esté bajo el cuidado de otros hermanos, pero él debe cuidar es el rebaño, cuidar las ovejas. Pero muchos, tristemente, por ir en pos de ganancias deshonestas y por no obedecer al Señor, entonces caen en pecado. Y por eso en el versículo 20, a los que persisten en pecar, a los que están haciendo las cosas mal, dice, repréndelos. Y esto hazlo públicamente, porque los pecados de los líderes siempre son públicos. Los pecados de los pastores y los ancianos por lo general siempre se hacen públicos. Los pecados de las ovejas a veces son ocultos y a veces nunca se conocen. Pero los pecados de los pastores, de los ancianos y los líderes siempre son públicos. De alguna manera se hacen públicos porque Satanás va a buscar destruir el rebaño con los pecados de los pastores. Y Dios permite que salga toda la luz para la vergüenza de los propios pastores. Por eso le dice Pablo a Timoteo, a los ancianos que persistan en pecar, repréndelos, corrígelos delante de todos, para que los demás también teman. Ahora, esto es parte también de procesos. No es que cualquier pecado del pastor lo vamos a aventar públicamente, no. Es para aquellos que persisten en pecar, para aquellos que después de haber sido corregidos, aquellos que después de haber sido amonestados, después de aquellos que de haber dialogado con ellos no quieren, entonces hay que exponerlos públicamente. En el proceso correcto de Mateo capítulo 18, habla con él a solas. Si no se corrige hablando con él a solas, busca 2 o 3 testigos y ve y habla con él. Si no se corrige, pasa el tercer paso, díselo a la iglesia y si delante de la iglesia no se corrige, expúlsalo. Tenle por gentil y tenle por publicano. Mire estos consejos o nuestros consejos, estas órdenes que realmente se le da a Timoteo como siervo de Dios para con su equipo de trabajo. Por un lado, honrar a los que realmente trabajan en la obra. Honrar y tener bien cuidado con todo lo necesario a aquellos que se dedican en predicar y enseñar. Tenerlos en doble honor, o sea, darles todo realmente lo que ellos necesitan y no es tanto un sueldo, hermano. Si le dan un monto está bien, pero que ese monto sea una ofrenda de gratitud, porque al siervo de Dios no estoy usando el término sueldo por sencillamente porque no es un empleado de la iglesia. Nosotros los pastores y los ancianos no somos empleados de la iglesia. Somos siervos de Cristo a favor de la iglesia. Si hablamos de empleados, somos empleados de Cristo, no de la iglesia. Somos siervos de Cristo a favor de la iglesia. Y Pablo es muy claro, si yo fuera siervo de ustedes, no sería siervo de Cristo. Pero como soy siervo de Cristo, les sirvo a ustedes de parte de Cristo, porque Cristo ejerce un servicio a través de nosotros para todos ustedes. Entonces, no un sueldo en el sentido de que no deben tener al pastor como un empleado, como un asalariado, no. Y el pastor no debe ser un asalariado. No ir a reclamar su salario, no. Sino que el rebaño debe sostenerlo, debe velar por él, por su esposa, por sus hijos, mirar qué necesidades tienen. Porque a veces la iglesia no se da cuenta de las necesidades de sus pastores o de la familia pastoral. A veces sencillamente dan un monto y arréglesela como pueda. Y algunos preguntan, oiga, ¿y usted cómo hace para esto y para aquello en lugar de aportar para eso, para aquello? ¿Y usted cómo hace para vivir? ¿Y usted cómo hace para el estudio de los niños? ¿Y usted cómo hace para esto? ¿Y usted cómo hace para aquello? Hermano, cuidado. Iglesia, cuidado. Porque Dios va a demandar todo esto a la iglesia. Pero hay que enseñar a la iglesia a cuidar bien a los suyos y los que estamos al frente debemos cuidar bien la iglesia y enseñarle, no por beneficio propio, pero sí por obediencia al Señor. Entonces, repréndelos a los que persisten en pecar y hágalo delante de todos. Vamos a Gálatas capítulo 2 un momentico, que allí vemos un ejemplo. ¿Recuerdan a Pedro, que Pedro le da por un día comportarse como un judío y otro día comportarse como gentil? Y al apóstol Pablo le toca llamarlo y delante de todos pegarle su reprimenda. Y allí en Gálatas capítulo 2,
En el versículo 14 dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo. Recuerde que Pedro es un anciano, es un líder, es un pastor, pero está persistiendo en una conducta que no es correcta. Y Pablo le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice Pablo a Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y es interesante que esta reprimenda es porque en el versículo 3, el versículo 12 y 13 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, estos de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro estaba actuando de manera incorrecta y de esta manera arrastró a Bernabé y a otros. Y Pablo tiene que corregir esto públicamente, porque era un acto público también. Por eso, qué bueno que nosotros aprendamos a hacer lo correcto. Y en Hechos capítulo 5, versículo 11, vemos también la reprimenda que públicamente Pedro, porque en este caso es Pedro, por el Espíritu hace a una pareja que también de alguna manera pecaron públicamente y no se corrigieron, por lo tanto son castigados públicamente, y es el caso de Ananías y Zafira. Los dos murieron públicamente. Y dice la Biblia, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, porque Pablo le dice a Timoteo muy clarito que lo reprenda públicamente para que los demás también teman y no pequemos, y no pequemos. Porque los pecados del líder pueden destruir completamente al rebaño. El pecado de una oveja afecta al rebaño, pero posiblemente no lo destruya. Pero el pecado del líder puede destruir completamente el rebaño. Por eso, ten cuidado de ti, amado hermano, amado pastor, amado consiervo, amado anciano. Tengamos cuidado de nosotros y de lo que sale de nuestra boca, pues de esta manera cuidaremos el rebaño, cuidaremos nuestra vida y libraremos a muchos de engaños y de juicios. Que Dios nos ayude realmente para cuidarnos y que Dios obre en la iglesia para cuidar a los pastores y a los ancianos. Que Dios obre en nosotros para cuidarnos de no ser asalariados, pero también que Dios nos guarde para que la iglesia provea todo lo que se necesita para cada pastor, para cada anciano, y que todos podamos hacer la tarea como Cristo la hizo, como Cristo la sigue haciendo a través de nosotros. Amados hermanos, amada iglesia, tomemos el consejo de Dios, pongámoslo en práctica, cada uno en lo que nos corresponde, y de esta manera seremos edificados mutuamente y juntamente todos para la gloria de Dios y la bendición del rebaño. Vamos a orar y damos gracias a Dios y continuamos con la gracia de Dios la próxima semana. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud, oh Dios, te damos gracias por la amonestación, por la exhortación que tú nos haces en este día. Padre, gracias por ponernos en el ministerio aquellos que nos ha llamado para ser pastores y ancianos y diáconos. Y rogamos misericordia a Dios para poder hacer la tarea como se debe hacer. Rogamos misericordia a Dios para realmente, Señor, dejar que tú obres en nosotros y de la manera que siempre has cuidado a tu pueblo, tú lo sigas haciendo. Oramos por pastores, oramos por ancianos, oramos por obispos, Dios, que realmente hayan sido llamados por ti. Y seamos enseñados por ti a cuidar el rebaño, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos misericordia, Dios, para hacerte fiel hasta el día final. Suplicamos misericordia, Dios, para que las ovejas realmente reciban el alimento,
Reciban, Dios, la provisión que realmente les va a permitir desarrollarse, madurar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo tuyo. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias por darnos el honor, Padre, de ser cuidados por ti. Personalmente doy gracias a Dios por todos aquellos varones, todos aquellos ministros que tú has usado para cuidarme hasta el día de hoy. Y gracias por usarme, Dios, para cuidar a otros, y ruego misericordia para hacerlo bien. Para hacerlo de la manera que tú, Señor, quieres que se haga. Para hacerlo de la manera, Dios, que tú ordenas en tu palabra. Y ayúdanos, Dios, de la misma manera como tú le ordenaste a Timoteo, a velar por el rebaño, a velar por los ancianos, y oramos por la provisión, Dios, para sostener, para sustentar a los que trabajan en la obra. Para que cada uno, Dios, de los que tú has llamado a trabajar en la obra, sean sostenidos, sean sustentados en la obra, Dios. Y todos podamos, Dios, disfrutar ese placer de hacer el trabajo como tú lo has ordenado. Gracias, gracias, Dios, por cuidar del rebaño, por cuidar de la iglesia, por cuidar de tu cuerpo. Y gracias porque muy pronto, Dios, ya no necesitaremos todos estos ministerios, porque tú nos cuidarás cara a cara y te veremos cara a cara y estaremos contigo para siempre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, me gozo una vez más de estar con ustedes. Gracias por sus oraciones a favor de la vid, a favor del ministerio, y rogamos para que su vida sea edificada. Dios les bendiga a todos.